Te saludamos desde Misión Cristiana El Calvario, la Nueva Unión Dolores Petén. Que el Señor te bendiga. Es un privilegio para nosotros poder llegar hasta tu hogar o donde quiera que te encuentres para llevarte el mensaje de la palabra del Señor. Para nosotros es motivo de mucho gozo el compartir las buenas nuevas, las mismas que el Señor Jesucristo vino y trajo para establecer el reino en esta tierra. En esta oportunidad tengo a dos de mis hermanos con nosotros y son nuestros hermanos Josué Cardona y también nuestra hermana Claudia Rueda. Que el Señor los bendiga, bienvenidos. Gracias, pastor. Es un gusto saludarles y poder compartir con ustedes la revelación, la palabra de Dios que cada día nos edifica, nos da vida y nos lleva cada día a reflejar su imagen. Amén. Gusto saludarlos en el nombre del Señor, desde aquí de Misión Cristiana El Calvario, la Nueva Unión. Y para mí es un gusto una vez más estar frente a ustedes, poderles transmitir lo que es el mensaje del reino de Dios. Y sabemos que el Espíritu Santo tiene preparado para este momento una gran bendición. Amén. Así es, así que estemos atentos ahí donde nos encontramos para preparar nuestros corazones para escuchar, y no solamente escuchar, sino para atender atentamente las palabras del Señor. El Señor nos ha venido hablando durante todos estos días respecto al señorío de Cristo. Y también nos dice la palabra hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Hemos estado enfatizando mucho lo que la palabra nos dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, pero también del conocimiento del Hijo de Dios. Pero esta palabra quiero resaltar brevemente. Dice hasta que todos lleguemos. Cuando hablamos de hasta que todos lleguemos, no significa que nos vamos a quedar esperando que otros lleguen, a que los demás también lleguen, ¿verdad? Y que el que alguien se esté demorando me va a entretener a mí o me va a detener un tiempo en lo que yo debo hacer. No, más bien la Escritura nos muestra que es responsabilidad de cada uno de nosotros el crecer, el desarrollarnos en el conocimiento del Señor Jesucristo. Pero cuando dice hasta que todos lleguemos, significa que no se va a detener esta obra del Señor, se seguirá llevando a todas las naciones, se seguirá llevando a todas las personas, al mundo entero, de manera que todos podamos llegar al conocimiento del Hijo de Dios. Así que qué privilegio es que hoy el Señor nos permita ser instrumentos de Él para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Amén. Es una bendición, ¿verdad? Como el Señor nos está hablando, nos está permitiendo ver esa palabra, pero ya con un nivel diferente, ¿verdad? Y tenemos ahí en 1 Corintios 2:41, en la versión Dios habla hoy, donde nos dice: y cuando les hablé y les prediqué el mensaje, no usé palabras sabias para convencerlos, al contrario, los convencí haciendo demostración del Espíritu y del poder de Dios. Entonces vemos aquí, ¿verdad?, cómo el apóstol Pablo nos habla y nos dice de que nos enseña que el Señor ya nos ha introducido a un nivel diferente, a un nivel donde nosotros ya no vamos solo a hablar, ya no solo vamos a decir cómo es el Señor, sino a demostrarlo. Amén, así es. Sí, es una, podríamos decir, algo nuevo que el Señor le está trayendo. Por supuesto, no que es nuevo de que hasta ahora está saliendo. El Señor ya lo había mencionado, ya lo había hablado desde antes, porque si es Pablo el que lo está diciendo, pues estamos hablando ya hace 2000 años aproximadamente. Pero me gusta esa expresión de Pablo, porque dice que ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas, con palabras inventadas, con palabras mentiras, ni con, ¿cómo le podríamos decir también? Con algo que me lo contaron ni que me lo dijeron, sino dice que fue con palabras, no persuasivas de sabiduría humana, sino dice con demostración, y dice qué demostración también, con demostraciones del Espíritu. Cuando habla del Espíritu, por supuesto del Espíritu Santo. Pablo era un hombre guiado por el Espíritu Santo, que cuando él venía y hablaba a las personas,
él demostraba. Él no solo se quedaba hablando, ni decir Dios es grande, Dios es bueno, aunque lo que decía o lo podemos decir es una realidad, sino que él mostraba que Dios era bueno, que Dios era grande, pero lo pueden ver en sanando enfermos, reprendiendo demonios, llevando el mensaje a las naciones, porque vemos a Pablo muy en la Biblia, en las escrituras, a un Pablo que fue a Colosa, fue a Corinto, a la Tesalónica, o sea, vemos a un Pablo que se movió, no se quedó limitado en solo llevar el mensaje, sino él era el mensaje. Amén. ¿Por qué? Porque él se dedicó a hacer lo que el Espíritu Santo lo guiaba y no a hacer lo que él miraba que otros hacían. Nos mencionaban en alguna vez que en algunos momentos, ¿va? ¿Qué estarán haciendo aquellos para ver nosotros imitarlo también? No, muchas iglesias a veces se han topado en esa situación. Tal vez nosotros en algún tiempo, en el tiempo pasado, podemos decir que sí, pero ahora que el Espíritu Santo, como igual a Pablo, lo ha llevado a revelar a Cristo por medio de demostraciones. Y demostrar es alguien que demuestra, alguien puede ver. Sí. Pero alguien que solo da un mensaje, aunque lo dé bien redactado, bien dicho, bien desglosado y bien, que pudiéramos decir, ¿qué palabra usar ahí? Bien hecho, bien redactado. Podemos decir, wow, qué mensaje. Pero vemos a un Pablo no dando solo un mensaje, sino él siendo el mensaje. Siendo Amén. la demostración visible, siendo la demostración audible del mensaje que estaba predicando. Amén. En la versión Reina Valera, siempre 1 Corintios capítulo 2, versos 4 al 5, nos dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Amén. Dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. El apóstol Pablo hablándonos acá de una demostración, y dice demostración del Espíritu y de poder. Dos cosas utiliza, del Espíritu y de poder. Vemos a un apóstol Pablo que no era solo bla bla bla, como decimos, ¿verdad? No era solo hablar y hablar bonito, sino un apóstol Pablo que entendió que era necesaria la demostración. Hoy en día estamos llevando a las naciones, a las diferentes personas, un mensaje, pero más bien es un mensaje solo de palabras. Cuando hoy la iglesia o a la iglesia se le hace necesario el poder llevar un mensaje demostrado, no solamente un mensaje hablado. Creo que las personas están cansadas ya de que les hablen o que les prediquen de un evangelio, pero ya las personas quieren ver acciones, las personas quieren ver demostraciones, quieren saber la verdad de las cosas que están sucediendo, no fábulas, no inventos, no llegar a como a veces comienzan algunas historias, ¿verdad? Dice, le pasó al amigo de un amigo, sino más bien las personas están hoy requiriendo una iglesia que llega y es el testimonio visible de la manifestación del poder de Dios. Es el testimonio como más vivo, palpable, audible de la obra del Espíritu, pero también de la demostración del poder de Dios. Nos menciona unas palabras acá este versículo, dice, con demostración. Cuando nosotros hablamos de demostrar, quiero hacer una diferencia. Una cosa es mostrar. Mostrar tiene que ver con algo personal, con mi persona. Pero demostrar, estamos incluyendo a otras personas. Entonces nosotros, el Señor nos muestra en su palabra, dice, con demostración. En otras palabras, que no quede solamente en mí, sino que yo vaya a demostrar al mundo que lo que estoy predicando, que lo que digo que es el Señor Jesucristo, es porque lo he experimentado en mi propia vida, lo he experimentado en mi cuerpo, en mi espíritu, en mi alma. Todo mi ser es el testimonio perfecto de lo que el Señor Jesucristo es. Que ya no sean solo palabras, solo ejemplos, sino que yo lo evidencie, que yo lo refleje, que yo lo viva, que la gente pueda saber que lo que yo digo también lo demuestro. Eso es lo que el Señor nos está enseñando en este tiempo,
a ya no ser una iglesia acomodada, que ya es tiempo de que expresemos todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Sí, y normalmente ha pasado esto de que dicen, ahí va un cristiano porque nos miran venir para la casa del Señor. Amén. Porque me miran con una Biblia, porque me miran hasta, en algunos, hasta la vestimenta. Por supuesto, tenemos que estar bien vestidos y tal vez algunos a trabajar bien y creerán que van para algún servicio, algún culto, pero realmente a algún trabajo van. Pero en el caso nuestro a veces dirán, ahí va, él es cristiano porque hay una Biblia, y tal vez ya sea domingo o un día sábado, por algunos que van en diferentes días, o un miércoles por supuesto también, pero vemos a Pablo aquí que él no le decían cristiano, vamos a decir así, ¿verdad? Aplicándolo a nuestros días, aunque a los cristianos desde hace tiempos les dicen cristianos porque reflejan a Cristo, y sino que Pablo, él demostraba, él no mostraba que era cristiano. Él no solo era cristiano, Amén, sino que evidenciaba. No podíamos ver a Pablo decir, bueno, ¿qué es Pablo? ¿Qué será? Automáticamente no podríamos ni decir ni de qué clase de denominación era, sino que podían decir en él es un hijo del Señor. Sí. Él sí demuestra, amén, porque vemos que una claridad, porque aquí lo recalca muy claro, dice, yo no vine a ustedes, a vosotros, a hablarles cosas, disparates o cosas que no son, aunque hablaba, pero lo que hablaba también lo mostraba, se podía distinguir, se podía evidenciar, palpar, ver con los ojos carnales, porque el detalle es que hay cosas que a veces, me acuerdo en una conversación decían unos jóvenes ahí, lo que pasa es que tú no me puedes ver porque no tienes ojos espirituales. Amén. Entonces, sino que el carnal no va a poder ver lo espiritual, y es cierto, pero él va a querer ver la realidad. No va a querer ver, mira, yo tengo el espíritu. No, él va a querer cosas, va a querer ver un milagro, como Jesús le dijo a aquel, levántate y anda, como Pablo, ¿verdad? ¿Cuántas veces, cuántas demostraciones hizo? Y si nos vamos también a Tesalonicenses, es el mismo. Vemos a un Pablo mostrando, revelando a Cristo, como dicen otras versiones, amén. Así es. Revelando a Cristo por medio de la experiencia en su vida, experimentando al Señor, como un David también dice, experimentó al Señor. No solo habló de Él, porque habemos personas o hay personas que hablan muy bien de Cristo, pero sin expresarlo. Amén. Pero sin tener esa vivencia personal, sin Amén. nunca haberla experimentado. Hablamos a veces de lo que no conocemos o hablamos lo que no sabemos. Cuando el Señor Jesús se encuentra con la mujer samaritana, esa conversación es tan interesante porque le dice el Señor Jesús a ella, ¿verdad? Ustedes hablan de lo que no saben. O sea, adoran lo que no conocen, en otras palabras. Están adorando a un Dios al que no conocen. Se encuentra esta mujer, ¿verdad?, confrontada con el Señor Jesucristo. Hoy vemos nosotros a una iglesia hablando de un Dios al que no conoce. Me están escuchando y viendo muchas personas hoy, y muchos cristianos pueden decir, yo sí le conozco, yo sí sé quién es Él. La pregunta hoy es, ¿le has experimentado? ¿Eres el testimonio de la obra del Señor? ¿O sencillamente hablas de lo que has visto en otros o de lo que has oído de otras personas? Es necesario que nosotros tengamos nuestra experiencia personal con el Señor. Esta únicamente va a llegar cuando nosotros tenemos una relación, pero una relación correcta con el Señor Jesucristo, en la cual somos llevados a vivir cada frase, cada mandato, a vivir cada precepto, cada estatuto que está establecido en la palabra del Señor. Muchas personas hablan bonito hoy en día, pero cuando nosotros vemos su vivir, cuando vemos su perfil, nos damos cuenta que son puras mentiras. ¿Cuándo se vuelven mentiras? Cuando no concuerda lo que digo con lo que estoy viviendo. En 1 Tesalonicenses capítulo 1 y verso 5, en la versión Dios habla hoy 94, dice, pues cuando nosotros les anunciamos el Evangelio, no fue solamente con palabras, sino que lo hicimos también con demostraciones del poder de Dios y de la actividad del Espíritu Santo, y con una gran abundancia de gracias.
bien sabéis cómo nos portamos entre ustedes buscando su propio bien. Este versículo tiene un rico contenido y quisiera que lo pudiéramos hoy entre los tres poder desglosar, pero me gusta que dice, pues cuando nosotros les anunciamos el Evangelio, primero dice, les anunciamos el Evangelio, significa que sí hubo predicación, Sí hubo no es que de palabras. acá en adelante vamos a decir, bueno, entonces dejemos de hablar y solo manifestemos el poder de Dios. No, también se hace necesaria la predicación, se hace necesario el mensaje. Ahora dice este versículo, pues cuando nosotros les anunciamos el Evangelio, no fue solamente con palabras, significa que sí hubieron palabras presentes, pero no fue solamente con palabras, sino que lo hicimos también con demostraciones del poder de Dios. Hubieron demostraciones del poder de Dios en ese momento. No es como cuando vamos y compramos algún artículo por catálogo o por internet, y cuando ya viene el producto, resulta que no es igual a lo que vimos. Que es algo totalmente diferente, ¿verdad? Ya no nos agrada. Pues nosotros vemos acá discípulos del Señor Jesucristo que predicaban a Cristo, pero al mismo tiempo daban demostraciones de lo que estaban predicando. Algo más, dice, y de la actividad del Espíritu Santo. Habla también de una actividad. Una iglesia que hace, una iglesia que está involucrada, una iglesia que es parte de, Que es activa. no una iglesia pasiva. Y dice, y con gran abundancia de gracias, no había escasez, abundancia de gracias. Y esa última parte me encanta, dice, bien saben cómo nos portamos entre ustedes, bien saben. En otras palabras, ustedes son testigos de que las demostraciones fueron verdaderas. Ustedes son testigos de cómo nos comportamos realmente, que no fueron solo palabras. Ustedes vieron nuestro estilo de vida, en otras palabras. Hubo efecto. Hubo efecto de lo que hicimos. Amén. Vemos, ¿verdad?, que la iglesia es la que debe ser la revelación de la actividad del Espíritu Santo. O sea, que somos nosotros los encargados de hacer esas demostraciones, que la iglesia esté en constante movimiento, ¿verdad?, demostrando el poder de Dios y la gloria que Él ha puesto en cada uno de nosotros. Sí, Amén. tengo la versión NBLA, la estuve viendo y me parece muy, ahí sí que con otra revelación, o sea, para abundar en revelación. Amén. Y dice Tesalonicenses 1.5, ¿verdad? Primera Tesalonicenses. Ajá, Primera Tesalonicenses 1.5 dice, porque nuestro evangelio no vino a ustedes solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo. Pero me gusta esta parte donde dice, y con plena convicción. Con plena convicción, lo voy a terminar de leer y después indagamos en él. Amén. Con plena convicción, como saben qué clase de personas demostramos ser entre ustedes por el amor que les tenemos. Me gusta esa parte, como les decía, y dice, y con plena convicción. La palabra plena es algo completo, algo que dio la talla. En su máxima expresión. En su máxima expresión. Y cuando dice en plena convicción, como decimos, no sé si en todo lugar se dice, los dejaron con la boca abierta. Amén. No pudieron decir, no sé si ustedes han oído cuando alguien canta una canción y de ahí le cantan o cantan una canción, ¿verdad? Y de ahí le dicen otra. Según lo que veo aquí yo, no hubo necesidad de que dijeran otra. Esta gente quedó convencida, quedaron asombrados, no sé si me ayudan, ¿qué otra palabra ver ahí? Quedaron maravillados, Amén. impactados, dijeron De la veracidad. de la veracidad del Señor. Y lo más hermoso que en el Señor es que cuando alguien pudiera decir otra, la gloria es mayor. Y no hemos visto eso, ¿verdad? En los congresos, como nos han dicho, un congreso. Ahorita esperamos nuestro nuevo congreso. Amén, Y yo ya creo está que, pronto. y yo creo que todos estamos a la expectativa de revelar, como dice, la plenitud, expresando la plenitud de Cristo. Estamos a ver qué el Señor nuevo
Porque definitivamente el evangelio del reino tiene que ver con renovación, tiene que ver con algo que no se queda atrás, que no es lo mismo. Y sin embargo, vemos a Pablo aquí demostrando, y dejó a la gente con plena convicción. Ahí sigue, valga la redundancia, convencidos. Amén. Amén, así es. Tengo un versículo más, otro ejemplo más de lo que hoy estamos hablando. Y es Colosenses capítulo 2, y voy a leer del verso 8 al verso 10, en versión Reina Valera. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Este versículo nos habla de no dejarnos engañar. Dice: mirad que nadie os engañe. ¿Cuál es la forma de engañar? Dice, por medio de filosofías, pero también dice huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, pero añade, conforme a los rudimentos del mundo, no según Cristo. ¿Cuándo es un engaño? Cuando todo solamente está centrado en tradiciones de hombres, en otras palabras, es meramente religiosidad, pero no hay demostraciones del Espíritu, ni tampoco hay demostraciones de poder. Solamente son palabras adquiridas únicamente de la mente humana, inventos humanos. Y añade, conforme a los rudimentos del mundo. A veces son predicaciones tomadas con el mismo modelo con el que el mundo lo está haciendo. Le habla a una iglesia en quien puso su plenitud. Este versículo vemos cómo el Señor está hablando a una iglesia en quien puso toda su plenitud, pero le faltó la expresión de la plenitud. Por eso utiliza estas palabras, ¿verdad? En otras palabras, encontró a una iglesia no predicando el mensaje de Cristo, sino predicando, digamos así, a la antigüita, predicando con la religiosidad con la que antes se predicaba, y no una iglesia poderosa, una iglesia renovada, una iglesia con revelación del Señor Jesucristo. Vemos a una iglesia pasiva acá, pero el Señor, recordándole en los últimos versículos, dice: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Sí, ¿verdad? Vemos como hoy la iglesia todavía practicando la religiosidad. Por ejemplo, ¿verdad? Cuando vemos cómo todavía, ¿verdad? Porque a veces nos sucede en nuestra forma de orar por alguien que está enfermo. Amén. A veces lo hacemos, pero todavía con aquella duda, a ver si sana, o le damos tal vez una esperanza por el que oramos, ¿verdad? Y le decimos, posiblemente Dios te sane, o vas a sanar, una esperanza nada más. Tener fe. Pero cómo vemos Amén. al Señor tan determinado en esto, ¿verdad? Que Él oraba y lo hacía con efectividad. Amén. Él oraba y en el momento la persona sanaba. Les daba la demostración allí Entonces mismo. podemos ver a un Jesús demostrando, asumiendo esa responsabilidad que Él tenía. Amén. Amén. Sí, hoy, hace unos días, en esta semana, evangelizaba a una persona y le contaba pues de Cristo, y me dice: yo te conocí cuando no eras cristiano. Te vi ir, te vi venir, y él decía: no lo creo lo que el Señor hizo en tu vida. Pues le digo yo: ¿y cómo has hecho? Me dijo. Yo le dije: pues me ha tocado buscar al Señor, buscarlo en la palabra de Él, en las Escrituras, en perseverar en un lugar donde Él me ubicó. Y eso me ha llevado, le dije, a ser una persona efectiva. ¿Y cuánto tiempo llevas? Le dije yo: tengo 10 años. ¿Qué calidad? Que yo vi, mira, yo estoy probando y todavía estoy buscando dónde voy. Porque unos me dicen una cosa, otros me dicen otra. Pero ¿qué has estado buscando? ¿Sabes qué he hecho? Me dijo. Yo me pongo a mí me gusta ver las películas de Cristo, me dijo. ¿Qué decís tú de eso? Mira, le dije yo, en esas películas de Cristo solo vas a encontrar historias de Cristo, pero no vas a ver a Cristo. Al Cristo que te ponen ahí en la película no es nada que ver. Es más, es alguien que se disfrazó, se puso un traje que aplicándolo al día de hoy, esas son las huecas sutilezas.
Esas son las cosas que pudiera decir yo, es como evadiendo ir al abrevadero verdadero, podríamos decir. Así es. Y yo le digo, ¿sabes qué? La Biblia dice, la Escritura dice, escudriñad las Escrituras, porque me os parece que ahí encontraréis palabras de vida eterna. Y fíjate que dice, no lo dice en una película. Está bien que cuando hayas escudriñado puedes verla, porque no es malo verla, pero no te quedes solo viendo una película, porque esto te va a llevar a conformarte. Ay, había Cristo, qué bonito, qué excelente, pero igual, después de eso, ahí no aparece un mensaje de evangelización que digas, quiero reconocer el señorío. Y, amén. ¿verdad? Le digo, no, me dice, vaya, por eso, ¿sabes qué? Vea las Escrituras, busca al Señor ahí, busca su rostro, busca el reino, busca que Él te gobierne. Y porque yo eso busqué, le dije. Yo decía, ¿te acuerdas? Le decía yo que yo sabía un poco de Biblia, había todo, sabía un poco, pero hasta que no hubo un pastor que me pastoreara, valga la redundancia, amén, que me llevara a un discipulado, que me demostrara que Cristo es el camino, yo no hubiera progresado. Yo aquí fuera el mismo de hace 10 años y hasta aquí pues yo sé que el Señor ha hecho maravillas en mi vida. Por eso te insto, le decía yo, a que no estemos viendo fábulas, películas, historietas, o qué podemos decir, anécdotas o tratados. Amén. Veamos a Cristo. Hay que ir a la vivencia del Hijo de Dios. Amén. Porque la iglesia necesita cambiar su mensaje. Amén. El mensaje tradicional de la iglesia ha sido: acepta a Jesucristo. Él te va a resolver todos tus problemas, todas tus situaciones. Ha sido el mensaje tradicional. Y con ese mensaje, sé que se va a escuchar fuerte, pero con ese mensaje se ha engañado al mundo durante muchos años, y la iglesia, sin darse cuenta, hasta ella se ha engañado con ese mensaje. Porque realmente la Escritura no nos habla de ir y aceptar a Jesucristo. Más bien la Escritura nos muestra que debemos reconocer a Jesucristo como el Señor de nuestra vida. Cuando nosotros somos llevados, al reconocimiento del señorío de Cristo, y llevamos a las personas al reconocimiento del señorío de Cristo, entonces sí las cosas cambian. Entonces sí las circunstancias son otras. Pero se ha predicado un mensaje diciéndole: acepta a Cristo y tus problemas se van a solucionar. Todas tus situaciones van a cambiar. Y vemos nosotros como muchas personas reciben al Señor, entran, pero al ver que nada cambia, vuelven a irse. ¿Qué sucedió? El mensaje estuvo mal. No fue un mensaje cristocéntrico. Más bien, ese mensaje es lo que leíamos hace un momento en Colosenses 2:8, cuando dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Lo que usaron fueron huecas sutilezas. Utilizaron también tradiciones de los hombres. Como hemos visto que con ese mensaje han evangelizado durante años, aunque no tenga fundamento en la Escritura, usemos ese. O también nos dice acá, conforme a los rudimentos del mundo. Hasta el modelo del mundo adoptamos para llamar a las personas a Cristo. El Señor Jesucristo nos muestra en todo su vivir que estuvo sometido a la voluntad del Padre. Nunca haciendo su propia voluntad, siempre haciendo lo que el Padre le mandaba que hiciese. Es el modelo que nos ha dejado a nosotros también, para que nosotros seamos la expresión completa, la expresión verdadera del Hijo de Dios. Vuelvo a repetir, el mundo está cansado de escuchar las mismas palabras de parte de la iglesia. El mundo quiere demostración. Y cuando estoy hablando de demostración, no estoy hablando de, bueno, pues hay que ir a levantar a todos los paralíticos, ¿verdad? Hay que ir a resucitar a todos los muertos que sea posible. Hay que ir ¿qué más? A sanar a todos los enfermos. No solo está hablando de este tipo de demostraciones. Sobre todo, el mundo necesita ver a una iglesia transformada. Es el milagro mayor que el mundo espera ver. Porque de nada sirve que me vean a mí levantando al paralítico cuando mi estilo de vida no agrada al Señor. Entonces dice, el mundo es un hipócrita, porque nada que ver lo que vive con lo que predica. Pero levantó al paralítico. El mundo necesita ver a una iglesia transformada, a una iglesia que predica a Cristo, porque ella es ese mensaje glorioso. Entonces, como nos decía Claudia hace un momento, ¿verdad? Hasta oramos a veces por los enfermos, y donde no vemos que sucedió nada, le decimos, vaya a su casa, hermano, de acuerdo a su fe, así se va a ir dando su sanidad.
poquito a poco ya va a ver, va a ir sanando, cada vez se va a ir sintiendo mejor. O por fe es sano. O por fe ya es sano, hermano. Mire, ya oramos, por fe es sano. No se paró, pero por fe es sano. No, esas no son demostraciones, esas son huecas sutilezas, esas son mentiras. Esas son estrategias humanas para evadir nuestra falta de fe y responsabilizar al enfermo únicamente de que no haya sanado, sin entender cuál es nuestra verdadera responsabilidad en el reino de Dios de poder establecerlo. Amén. Es el tiempo de que hagamos visible esto que el Señor nos está enseñando hoy, que yo sea el responsable y que también usted sea el responsable de demostrar. Vemos en las Escrituras a un Moisés haciendo su demostración, ¿verdad? Abriendo el mar, enseñando el poder y la gloria de Dios. Vemos también el ejemplo de Daniel, Amén. también mostrando, ¿verdad?, el poder glorioso de nuestro Padre. Entonces, la misma plenitud que el Padre puso en ellos, la misma tenemos nosotros y tenemos esa capacidad para hacerlo también. Amén. Sí, amén. Sí, también el Señor nos da la pauta, el por qué es que suceden estas cosas, donde las personas solo en algunos casos, como decía mi pastor, que creemos que demostrar que el Señor está en mí es solo hacer milagros, o solo es dar, o el que es profeta, dar profecía. Pues sí, tiene que dar profecía, hacer milagros, incluye. Aunque en el libro de Efesios dice que ahora el Evangelio del Reino ha sido demostrado por la multiforme sabiduría de Dios. Ahora, cuando dice multiforme, hay muchas formas de mostrar el poder de Dios. No podemos limitarnos en demostrar al Señor en nuestras vidas solo porque yo sané un enfermo, por supuesto en el nombre de Jesús. Alguien que les digo vive solvente, aunque es parte también, sino que nuestro estilo de vida tiene que ser una demostración. No porque yo oro bastante o porque ayuno cuantas veces, incluye ese estilo de vida en el reino del Señor. Pero no nos engañemos, como decía el versículo anterior de Tesalonicenses. Amén. No nos dejemos engañar que solo por eso. Me contaba una señora ahí que ella me contó, mire, yo ya soy presidenta de las damas, y ella se sentía, como dijera, realizada porque ella es presidenta de las damas. No es malo ser presidenta o encargado de un grupo de personas, sino gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Pero ella se sentía, yo la noté que ella se sentía como que había llegado a la cima. Y yo le expliqué pues que no era solamente eso, que había que seguir trabajando en el Señor, seguir demostrando al Señor Jesús y seguir trabajando mucho más en eso. No solo eso es un cargo que muchos tenemos, como el que barre, el que recibe en la iglesia, el que abre el portón, todas esas demostraciones, porque también podemos decir, bueno, ¿y qué tan fácil será abrir un portón? Pero con la actitud que lo estoy haciendo, con la forma que recibo a un hermano, que me expreso yo en el Señor. Y tenemos aquí en Mateo 13, 18. Amén. Vamos a ir a Mateo 13, 18. Yo lo voy a leer en la NBLA. Y dice, aquí por supuesto habla el Señor Jesús. Dice, pues ustedes pues escuchen la parábola del sembrador. A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien sembró la semilla junto al camino. Pero quiero quedarme ahí porque tenemos la cita hasta el 23. Amén. Pero me voy a quedar en esa parte porque lo demás es un ejemplo similar. Dice todo aquel que oye la palabra. Estamos hablando de alguien que oye. Amén. Que oye la palabra del reino y no la entiende. Pero si dice oye, pero no la entiende, entonces ¿qué es lo que está pasando? Oye no significa que no oyó. Que no se le predicó. Que no se le predicó. Que no se le entregó la palabra. Ajá, y otra que no entiende es porque él no se hizo responsable a lo que oyó. Sí. Él no fue responsable, no se hizo el desentendido. No le tomó aprecio
Amén. No apreció lo que el Señor estaba diciendo. Y dice, pero dice, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Dice, no quiere decir que el que le predicó la palabra no la supo sembrar. Porque dice aquí que el maligno viene y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Quiere decir que sí llegó al corazón. Siembra. Ese sembrador era un excelente sembrador. Amén. Porque la palabra llegó al corazón. Él oyó. Pero dice, pero no la entendió. Pero él no la entendió, ya fue culpa mía que yo no la quise haber entendido. O Amén. culpa del que no entendió. Pero aquí dice que si oyó, ya se hace responsable de que el que sembró la palabra salió de su responsabilidad. Porque a veces pasa algo. En esa misma ocasión que me tocaba hablar con este muchacho, me dijo él, otro que estaba ahí que llegó después, pero es que me dijo, yo no te creo. Pues le digo yo no vine aquí para que tú, si quieres creer o no, yo solo digo la palabra que el Señor me dijo, pero que me dijo que dijera y yo la dije. Lo que estoy contento, le digo que él sí la entendió y la escuchó al que le estaba yo hablando. Pero es que yo a vos no te creo. Sí, tal vez a mí no, le digo yo, pero al Señor debemos de creerle. Y tú, si no le crees, pues ese, mira, le dije, es problema tuyo. Claro. Ya no es problema mío. Ahora lo que estoy diciendo yo, te estoy dando la cita y el lugar donde está. Porque tuve esa experiencia también con este amigo. Amén. Entonces, vemos que el sembrador sí supo sembrar en su corazón. Y dice, este es en quien se sembró la semilla junto al camino. En otras palabras, el del problema aquí era a quien le estaban sembrando la palabra. No, el problema no fue la palabra que se sembró, el problema no fue el sembrador, por el contrario. Encontramos nosotros en la Escritura que era un buen sembrador. Amén. Porque cumplió con su responsabilidad de sembrar. El problema más bien estuvo en la persona que no supo administrar la palabra que se le entregó. Un ejemplo de algo que me sucedió ya hace algunos años y el Señor me mostró mucho allí. Estaba en una reunión de pastores, había mucho calor, estábamos en verano. El templo en el que estábamos haciendo la reunión, el techo era muy bajito, así que nos estábamos cociendo allí. Y el apóstol Salvador estaba compartiendo la enseñanza. Recuerdo yo que por el intenso calor que había, yo estaba que me soplaba y yo me echaba aire y me echaba aire. Y yo sentía de que todo lo que él estaba predicando lo estaba predicando en inglés o en francés o no sé en qué idioma, pero yo no podía entender nada de lo que él estaba predicando. Y yo estaba afanado en el calor que había. Pero en ese momento viene el Espíritu y me reprende y me dice, no entiendes porque estás más afanado en el calor que en tu responsabilidad de entender la palabra que se está predicando. En ese momento dejé de soplarme y me puse atento a escuchar la palabra que se me estaba predicando, que se estaba sembrando en mi corazón, y la pude entender. Me gocé mucho de oír la palabra, de entenderla, la traje a la congregación, la prediqué también en la congregación, y el Señor allí me mostró algo muy importante, que cuántas personas se reúnen frecuentemente en un templo o en un grupo de comunión familiar o en un adiestramiento y tienen como excusa, es que vieran que no entiendo, vieran que a mí me cuesta entender. Malos administradores es que somos. No administramos aquella palabra o no administramos correctamente la palabra que está siendo sembrada en nuestro corazón. Y por eso después se nos hace tan difícil el poder ir y dar demostraciones del evangelio del reino de Dios. Por eso aún a veces somos escasos para evangelizar. Y si lo hacemos, usamos muchas mentiras y se vuelven mentiras porque aunque lo que digo tiene fundamento en la palabra, pero por no vivirlo para la persona que lo está escuchando es una mentira. Entonces nosotros necesitamos ser esa iglesia que cambia ese mensaje, porque más bien ella es el mensaje. En la versión Reina Valera, este mismo versículo que nos acaba de leer nuestro hermano Josué, nos dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Vuelvo a decir, el problema fue de esta persona que no quería entender. No era el problema del sembrador.
lo dice muy claro. Cuando alguno oye la palabra, dice, del reino, está hablando no de cualquier palabra, dice la palabra del reino. O sea, fue sembrada aún la semilla correcta. No fue cualquier semilla, fue la semilla del reino, la palabra del reino. Dice, y no la entiende. En otras palabras, desperdició esa semilla. Le fue entregada semilla original, semilla del reino de Dios, pero la desperdició por no esforzarse en entender la palabra o por no estar presto a entender. Dice, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Nosotros le damos lugar a Satanás para que robe el testimonio que nosotros pudiéramos dar al mundo de la verdad de la palabra del Señor. Pero si nosotros hablamos entonces de no dar un mensaje falso, de una iglesia verdadera, es verdadera porque lo que predica eso vive, una iglesia que da demostraciones del Espíritu, pero también del poder de Dios, estamos hablando de una iglesia que tiene ese testimonio solvente para predicar a cualquier persona. En una oportunidad, una hermana estaba predicando en otra congregación, no fue acá. Estaba predicando respecto a finanzas, a bendiciones del Señor. Predicó y edificó mucho con las palabras que utilizó, fundamentadas en la Escritura. Pero cuando terminó de predicar, se acerca a otra hermana y le dice, hermana, ya la otra semana es el congreso, ¿va a ir al congreso? No, hermana, no tengo dinero. Y entonces causó mucha risa porque acaba de terminar de predicar sobre finanzas a la luz de la Escritura, porque acaba de terminar de predicar de bendición del Señor, pero no tenía dinero para ir al congreso. Entonces estamos hablando de una iglesia mentirosa, de una iglesia que no predica verdad. Entonces, si nosotros hablamos de lo cotidiano, ya no vayamos al paralítico, no vayamos a Moisés que abrió el mar, ni tampoco a David, David también, pero a un Daniel en el foso de los leones, o etcétera, etcétera, sino una iglesia en lo cotidiano. En cuántas cosas en lo cotidiano nosotros como iglesia necesitamos demostrar al mundo que el mensaje de Jesucristo es verdadero. Amén. ¿Verdad? Acá la palabra nos habla de oír, y ese oír es de prestar atención. Muchas veces se nos está hablando, se nos está diciendo, se nos está demostrando cómo. Pero ¿qué hacemos nosotros? Seguimos viviendo de la misma manera. Amén. Hacemos lo que queremos nosotros en nuestra casa, en nuestro trabajo, en todo lo que nos desenvolvemos. Pero las personas no ven, como decía usted, ese cambio, ese estilo de vida, sino que seguimos en lo mismo. Y el Señor a lo que nos está pidiendo es que nosotros cambiemos, que nosotros demostremos, que nosotros demos a conocer al mundo esas acciones justas, para poder así evidenciar la gloria de Dios. Así es, gloria al Señor. Sin embargo, nosotros hemos estado recibiendo este discipulado que el Señor nos está dando, que le dijera yo, este mensaje de por continuo, que el Señor nos está, que le dijera, desafiando como Misión Cristiana del Calvario a que este mensaje, no solo nosotros, como el día de hoy, solo estemos dando, y puede decir alguien, y por supuesto que nos lo han dicho, qué bonito el mensaje, hermano, qué bonito lo que ustedes están hablando, qué bonito lo están haciendo, y automáticamente hemos estado viendo al Señor. Es más, me gusta una expresión que dijo el Señor una vez por medio de nuestros profetas, que Dios iba a ser pastor de Misión Cristiana del Calvario. Él pastorea Misión Cristiana del Calvario. Entonces, cuando tenemos a un Dios, significa que estamos viendo al Señor de por continuo. Esto nos lleva a ser personas efectivas, ser personas que el Señor nos ha colocado en este lugar. Lo ha colocado usted, ha colocado a Claudia, a mí y a todos los que hemos participado acá. El Señor nos ha puesto. Así como le dijo a Jesús, vas a ir allá a llevar mi mensaje. Nos dijo como misión, ustedes van a dar el mensaje, a ustedes les voy a dar a conocer los misterios que yo quiero expresar para estos tiempos. Amén. Y nos sentimos ahí sí que privilegiados, porque yo no vengo a este lugar solo porque a usted se le antojó, porque yo quise.
Fue el Señor el que me escogió, nos escogió. Y dice que desde antes de la fundación del mundo, para que viniéramos a mostrar Amén. que Él es el Señor, a vivir al Señor. ¿A qué? Y a disfrutar al Señor con nuestra familia, con nuestros amigos, donde quiera que vayamos, estemos, sea Jesús nuestro centro, sea Jesús el que resplandezca en cada uno de nosotros. ¿Cómo nosotros vamos a demostrar el señorío de Cristo? Que Cristo tiene gobierno sobre todo el mundo. Cuando ven a un pastor que predica, pero que él está sometido al señorío de Cristo, que no hace lo que quiere, sino que hace solamente lo que el Señor Jesucristo le ha mandado. Cuando vemos a un asistente pastoral o discipuladora o sencillamente discípulo del Señor Jesucristo, que no solamente habla del señorío de Cristo, sino que está sometida al gobierno de Jesucristo. Cuando vemos también a un discípulo, ¿verdad?, que vive, pero nada de lo que vive está fuera de diseño y propósito del Señor, sino que él está perfectamente encauzado en el orden correcto del Señor. Esta es la iglesia que el mundo hoy necesita ver. Este es el mensaje que nosotros como iglesia hoy necesitamos dar. Que si nosotros decimos que Jesucristo se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos, entonces que el mundo vea una iglesia enriquecida, no una iglesia necesitada, carente de bienes económicos, a una iglesia que más frustrada por su situación material. Hoy vemos mucha iglesia en lo económico muy mal, y por eso el mundo no cree ni quiere entrar a una congregación, porque dice: es que si entro me voy a volver pobre, es que si entro voy a empezar a pasar esas necesidades económicas. Es que eso es lo que ha dicho la iglesia durante mucho tiempo. Eso es lo que la iglesia ha predicado con un testimonio en el cual ven a la iglesia que a veces no tiene ni para comer, que pide prestado, que etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, esta no es la verdad de Cristo, ese no es el señorío de Cristo. O si hablamos de la salud, una iglesia que predica por las llagas de Cristo fuimos nosotros curados, pero la iglesia toda enferma, pero la iglesia ya muriéndose porque ya no le cabe otra enfermedad más, que si sale de una luego entra otra. Ese no es el testimonio correcto del Señor Jesucristo. Y si vamos también a una iglesia hablando del ámbito familiar, una iglesia que habla, ¿verdad?, de cómo debe ser el modelo de la familia, pero tengo a mi familia descuidada, pero no encauzo a mi familia en el propósito y plan del Señor, sino que los descuido. Estamos dando un mal mensaje al mundo. Créeme, el mundo observa más lo que hacemos que lo que decimos. Amén. Al mundo no le interesan ya las palabras. El mundo observa nuestro estilo de vida. Así que hoy el Señor trae palabra de corrección a todos nosotros, ¿verdad? Trae palabra de ubicación para que ya dejemos de hablar tanto bonito, sino que más bien nuestras palabras sean la evidencia real de que nosotros somos esa iglesia. Hace poquito platicaba con un hermano y le digo: hermano, le quiero dar testimonio de una vivencia que yo tengo respecto a algo que estábamos platicando con él. Y le digo: este es mi testimonio, esto y esto viví, esto y esto aprendí. El Señor me llevó a experimentar, me llevó a hacer y a comprobar sus bendiciones. Y yo le animo a usted a aumentar su fe, a creer en el Señor Jesucristo. Pero ¿qué hice? Le di testimonio de que yo lo viví, de que yo lo experimenté. Yo le doy fe de que Dios es de esta manera. Eso es lo que el mundo necesita. Si no, vamos a ser como la vendedora de productos de belleza, ¿verdad? Que llega casa por casa a vender productos de belleza, pero cuando le ven el cabello está todo reventado, todo, ¿qué?, maltratado. Y si le ven acá está llena ya no de patas de gallo, sino de chumpe, porque son más grandes, ¿verdad? Ya esta vendedora ya no se da una manita de gato, sino un zarpazo de león, porque está muy mal en su físico. No, más bien es aquella vendedora que llega a vender productos de belleza, pero le miran la piel y dicen: radiante. Le miran el cabello y qué hermosura de cabello tiene. Claro, deme 2 botes de esto, deme qué más, de qué acuarela se echa en el rostro. Entonces, deme de lo que usted usa porque me encanta cómo se ve. Eso es lo que el mundo necesita ver. Deme de ese Cristo que ustedes están viendo porque me encanta que te veo solvente económicamente. Me encanta que te veo sano.
Me encanta que veo que tienes una familia hermosa encauzada en el propósito de Dios, hijos educados, tu esposa, qué relación tan hermosa tienes con tu pareja, etcétera, etcétera. Eso es lo que nosotros necesitamos evidenciarle al mundo. Salgamos nosotros ya me encantó el versículo, voy a volver al versículo que usamos hace un rato, y es Colosenses 2, 8 al 10, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. La iglesia más bien solo ha estado utilizando filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Pura tradición ha predicado la iglesia, conforme a los rudimentos del mundo. Un día me dio tanta risa escuchar a una persona cantando La vida del cristiano es muy alegre. Es un canto muy popular, no sé si en tu congregación o donde tú estás lo utilizan, pero fue popular durante muchos años, es muy antiguo. Pero cantan La vida del cristiano es muy alegre, pero a mí me causó risa ver cantando La vida del cristiano es muy alegre, pero lo estaba cantando con un aburrimiento, con una tristeza en el corazón, ni siquiera una sonrisa en el rostro mientras lo cantaba. Y yo, ¿cómo es posible que está cantando una cosa pero está viviendo otra? Entonces el Señor ahí nos sitúa, ¿verdad? Y como diríamos, ahí sí nos para en seco, como usamos una palabra en Guatemala, ¿verdad? Dice, bueno, ¿eres real o eres mentiroso? Porque cuando hablas muy bien, pero no, hombre, cuando vives, echas a perder todo lo que dijiste. Amén. Amén. Qué glorioso esto que el Señor nos habla. O sea que no es algo que nosotros no lo podamos hacer, ¿verdad? El Señor hoy nos está mostrando que sí lo podemos hacer. Y continúo con el siguiente. Amén. Tenemos aquí en Juan 5:30, en la Reina Valera nos dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Vemos a un Jesús oyendo, ¿verdad? Prestando atención, haciendo cumplir la voluntad del Padre. Él no actuó solo por su propia cuenta, sino que lo que veía, lo que oía, eso era lo que él practicaba. Así es. No vemos nosotros a un Jesús oyendo una cosa, pero diciendo otra. O viendo algo y practicando lo contrario. Amén. Y también vemos a Jesús donde dice, no hago nada por mi cuenta. No quiere decir que era un Jesús que no era inteligente, que no era inteligente, que podía tomar una decisión. No está diciendo eso, sino que un Jesús que quería agradar al Padre. Amén. En todo. Dice lo que veía hacer al Padre. Lo que me agrada aquí, diferente a la parábola del sembrador, que allá era oír, y aquí es lo que veo hacer del Padre, eso hago. Vemos también la relación que tenía Jesús ahí con el Padre, y donde él decía, o donde él dice, ¿verdad?, que no le gusta hacer la voluntad de él, no que no tenga voluntad, porque claro, todos la tenemos, pero que lo más glorioso de esto es que mi voluntad sea gobernada por el Señor. Amén. También en Lucas 24:44 nos dice la palabra, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Vemos a un Jesús siendo diligente, vemos a un Jesús siendo responsable del cumplimiento de la voluntad del Padre, pero en su propia vida. Repito de nuevo este versículo, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo, no dice en parte, dice todo, lo que está escrito de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. A un Jesús responsabilizado por dar el testimonio correcto, que se cumpla, pero que se cumpla en mí, que la palabra que predico se cumpla en mí, que la palabra que he leído se cumpla en mí. Y a veces estamos más afanados porque la palabra se cumpla en Claudia, porque la palabra se cumpla en Josué, porque se cumpla en Stephanie, porque se cumpla en Iracema, pero ¿qué hay de mi propia vida? ¿Se está cumpliendo la palabra en mí? Entonces a veces queremos que se cumpla en todos y que todos hagan lo que el Señor dice, pero veo yo aquí a un Jesús
sabiendo que no era solamente predicar la palabra del Señor, era necesario llevar esa palabra al cumplimiento, pero al cumplimiento de su propia vida, que Él fuera el mensaje que estaba predicando, que cuando las personas lo escucharan hablar, dieran fe, no pudieran resistirse a este mensaje del reino de Dios, porque quien lo estaba diciendo era fiel, era verídico en todas las palabras que estaba utilizando. Quiero usar otro versículo similar, y es Juan 5:19, dice: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. No vemos, vuelvo a decir, a un Jesús viviendo algo diferente. Vemos a un Jesús viviendo exactamente lo mismo que había oído del Padre, lo mismo que había visto del Padre. No alteró ninguna de las cosas. Ni siquiera las circunstancias hicieron que Jesús alterara cada situación. A veces nosotros, los hijos de Dios, nos dejamos llevar por las circunstancias y manifestamos, pero según las circunstancias. Manifestamos, pero según los rudimentos del mundo, pero según la religiosidad. No ese es el modelo que nosotros hemos recibido. El modelo que hemos recibido es el Señor Jesucristo. No nos apeguemos a las costumbres, no nos apeguemos a, ¿qué más, hermanos?, a los modelos antiguos. Más bien, apeguémonos a la verdad de Dios para que nuestro mensaje tenga demostraciones del Espíritu, pero también de poder. Amén. Amén. Vemos ahí a un Jesucristo cumpliendo a cabalidad las Escrituras. ¿Por qué creemos que Él cumplía a cabalidad? Porque Él escudriñaba, Él leía. Él iba a las Escrituras y podía encontrarse a sí mismo. Se podía ver Él ahí en las Escrituras y asimismo Él poder cumplir a cabalidad lo que el Señor le demandaba. Amén. Igual hoy en día, esa es la tarea que nosotros como hijos de Dios tenemos, cumplir eso que el Señor hoy nos está demandando. Amén. Veo esta forma de Jesús cuando dice que Él iba a las Escrituras. Y también dice, leía usted ahí en Juan, que también iba a las Escrituras, veía al Padre y oía también. O sea, vemos un movimiento ahí de tres maneras de cómo captar, tres maneras de cómo entender. Amén. Y otra forma sería él ahí sí que de asumir la responsabilidad. Así vemos, él dice que él iba a los salmos, a los profetas, a ver, y que dice también a las Escrituras, ¿qué decía de él? Nosotros a veces hemos ido a las Escrituras y hasta le hemos dicho a los niños: mira, te voy a contar una historia de David, y vámonos a las Escrituras, pero la historia es para que el niño se sienta bien, pero no vamos a ver qué dice de mí, para qué yo tengo que hacer. Por supuesto, ahora en estos días, pues, cuando uno lee la palabra, uno quiere hasta encontrar una revelación, porque podemos decir, bueno, y al apóstol, ¿cómo el Señor le da revelación? Pues que él va a las Escrituras, escudriña a Cristo, pero también oye a Cristo. Amén. Y ve a Dios y lo ve, y nosotros también tenemos que hacer eso. Amén. Porque no solo el Señor nos manda que seamos como nuestros líderes, nuestros ministros, sino que seamos como Cristo. No nos podemos limitar en eso, solo eso, sino que Cristo, Él desea que seamos como Él, porque es algo que lo podemos lograr, lo podemos alcanzar, porque Él para eso fue lo que nos llamó. Pero me llama la atención que Cristo iba a las Escrituras, oía lo que el Padre le decía y veía a Dios. Y dice que Jesús oraba bastante, pero no tenía relación con el Padre, pues. Pero Él dice que todavía oraba y todavía ayunó 40 días y 40 noches. Bueno, ¿y qué tanto? Pues eso es lo que a Él le agradaba, estar en la presencia de su Padre, estar ¿qué? Lleno, estar Amén. Gozoso. Por eso cuando fue a la cruz, Él ya había leído en el libro de Isaías que como cordero fue llevado al matadero y tenía que prepararse para eso. Amén. Él sabía que cada detalle que decía de Él
tenía que prepararse, ser responsable en lo que había leído, en lo que había oído y ahora pues por supuesto lo que había experimentado con el Señor, con el Padre. Amén. Amén, así es. Así que la palabra que se nos ha entregado hoy me lleva de nuevo a Mateo 13, 18 al 19, donde nos habla respecto a la obra del Señor, cuando dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. No permitamos que el malo arrebate lo que fue sembrado en nuestro corazón o lo que está siendo sembrado en nuestro corazón. La falta de transformación en un discípulo se debe a que no está entendiendo la palabra y el malo está robando o está arrebatando lo que está siendo sembrado en su corazón. ¿Cuántas personas están faltos de transformación o de aplicación de la palabra del Señor? Lo que ha sucedido es de que el malo ha estado robando o arrebatando una y otra vez lo que fue sembrado en su corazón. En el servicio anterior yo utilizaba como ejemplo la puntualidad. ¿Cuántas personas, a pesar de que hemos recibido esa lección, creo que ya perdimos la cuenta de cuántas veces hemos recibido esa lección en un grupo de comunión familiar y todavía seguimos siendo impuntuales? El malo sigue arrebatando la palabra que fue sembrada en el corazón. O cuántas veces se ha predicado respecto al gozo y ven mucha gente muy enojona, muy enojada, no permanece en el gozo del Señor. Pero si eso lo predicaron hace poquito, podemos decir, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Es que fue robada la palabra. ¿Por qué? Porque no la quiso entender el hermano. Entonces, al no entenderla, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. No permitamos más que el malo esté robando lo que está siendo sembrado en nuestro corazón. Es la semilla del reino de Dios, por lo tanto debemos entenderla. El sembrador es correcto, está haciendo el trabajo correcto. Es nuestra responsabilidad el buscar entender la palabra que está siendo sembrada en nosotros. Solamente así nosotros podremos ser transformados. Solamente así nosotros podremos no solamente predicar el mensaje, sino ser nosotros el mensaje y que todo el que nos oyere pueda ser edificado, pero también pueda venir a los pies del Señor Jesucristo. Damos gracias al Señor por la oportunidad que hoy nos da. No quisiéramos despedirnos porque quisiéramos seguir hoy indagando en lo que dice la palabra del Señor, pero qué importante es lo que hoy nosotros hemos aprendido. Si tú ya eres discípulo del Señor Jesucristo, yo te llamo hoy al arrepentimiento para que empecemos a dar frutos dignos de acuerdo a lo que nosotros estamos predicando. Y si no eres aún un discípulo del Señor Jesucristo, hoy yo te hago el llamado a reconocer a Jesucristo como el Señor de tu vida. No te ofrezco, como muchos te han ofrecido, el evangelio de las ofertas. Esto va a cambiar, que va a resolver tus situaciones, tus problemas. Sí las va a hacer el Señor, pero siempre y cuando tú reconozcas a Jesucristo como el Señor de tu vida. Cuando yo me someto a la voluntad de Dios, entonces la voluntad de Dios empieza a expresarse en todas mis áreas, en lo económico, en lo espiritual, en lo emocional, absolutamente en todo. Pero para ello es necesario que nosotros reconozcamos que Jesucristo es el Señor. Que el Señor te bendiga, te enviamos un fuerte abrazo y que siempre sea la gloria del Señor manifestada a través de ti.